Hola, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Qué gusto el día de hoy. Martes, es martes, a mí me da mucha alegría porque es martes y entonces es día de triálogos. Y eso a mí me llena de muchísimo gusto. La verdad, es un momento de muchísimo crecimiento porque platicamos y ponemos puntos de vista diferentes, podemos discutir temas actuales y bueno, pues ese es el sentido de triálogos en la revista Corposano, que agradecemos muchísimo que nos acompañe, que nos invite y que nos ayude la revista Corposano. Y bueno, pues antes que nada, antes de que se me olvide, también agradecerle a nuestra gran productora, Alma Besares, toda su ayuda en este programa. Muchísimas gracias, Alma, por toda tu ayuda en este gran programa. Amigos, escríbanos, díganos de dónde nos escriben, díganos pues sus opiniones. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que es el tema de la población. El año pasado el censo, se hizo el censo y el censo arrojó datos de la población, datos poblacionales, tanto de distribuciones de diferentes criterios, ahorita los vamos a platicar, y esos criterios nos proponen diferentes condiciones y nos hacen reflexionar acerca de cuáles son las políticas públicas, cómo se está comportando la economía, cómo se está distribuyendo el tema de la población, de la riqueza, de los grupos, dónde se encuentran ubicados. Todo esto lo vamos a platicar en este momento en triálogos. Y bueno, pues precisamente para poder platicar de un tema tan interesante y tan impresionante, sobre todo muy impresionante, pues tenemos a nuestros expertos. Tenemos a Gustavo Hernández, nuestro gran especialista en geopolítica. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Héctor, Armando, muy buenas noches. Pues igual contento de que sea martes, de que sea las 7 de la noche, de podernos ver y platicar un rato acerca de distintos temas. Como bien mencionas, el de hoy, un tema verdaderamente apasionante. Sí, ¿verdad? Muy interesante y sobre todo muy intenso, que de repente vamos a ver cosas ahí bien interesantes. Y también, bueno, pues tenemos a nuestro experto politólogo, a Armando Cuellar. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor, Gustavo. Pues como siempre, un placer saludarles y poder charlar en esta ocasión con el tema del censo, ¿no? Datos que nos hablan pues sobre cómo somos como nación, como país y pues bueno, ya iremos desmenuzando hasta donde el tiempo nos aguarde lo que el censo nos puede aportar para muchas reflexiones y decisiones. Sí, claro, por supuesto. Ahorita vamos a platicar acerca de estos temas y efectivamente yo creo que tu visión termina siendo muy importante. ¿Cómo somos como nación? Es una fotografía, ¿no? O son varias fotografías que arrojan diferentes ángulos. Y bueno, pues nada, vamos a empezar. Betty Gutiérrez nos escribe, hola, buenas noches, amigos de Triálogos. Muchas gracias, Betty. Te mandamos un saludo, muchísimas gracias por acompañarnos. Escríbanos, amigos, díganos sus opiniones. Y bueno, pues un poco para ponernos en contexto, platícanos, Gustavo, ¿qué es lo que tú ves en el tema del censo y del tema poblacional? ¿Por dónde empezarías para alguien que quiera acercarse a estos datos y ver pues, todo lo que arroja interesante? Muy bien, muchas gracias. Mira, pues en principio, como señalas, Héctor, creo que valdría la pena un poquito disponer unos minutos al menos para la reflexión de lo complejo que puede significarle a un país como el nuestro levantar un censo nacional de población y vivienda, ¿no? Porque como bien dices, no es el dato solamente o no es la fotografía, como tú hacías la analogía esta metáfora de las múltiples fotografías, porque no es solamente en el censo el dato del número de habitantes de un territorio, que en este caso es nuestra república, sino revelamos diversas informaciones o el censo nos revela diversas informaciones. ¿Por qué hablo de la importancia de tener alguna consideración al menos en torno a la complejidad que puede tener levantar un censo en un territorio como el nuestro, en un territorio en donde por mucha tecnología que hoy ya hemos platicado en diversas ocasiones, estos temas de los avances tecnológicos y que hemos aplicado para el desarrollo de estas ciencias, bueno, seguir llegando a las comunidades rurales
sigue siendo muy complejo, ¿no? Podemos estar en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, y al menos hacer 6 horas en terracería para llegar a las localidades de la sierra del estado, ¿no? Para que nos demos un poquito cuenta y recordemos que el tema censal es ir y tocar nuestra puerta. Los levantadores censales van y tocan la puerta y entonces nos hacen la encuesta, ¿no? En ese sentido, me parece que hay que reflexionar un poco en que la tarea que realiza el instituto, en este caso el INEGI, es una tarea titánica que creo que debemos tener alguna consideración en ese sentido. De pronto, me parece que descalificamos o escuchamos descalificaciones, me parece muy a la ligera en torno a los resultados del censo, a las metodologías del censo, etcétera, pero yo sí tengo mucha confianza en la institución como institución que tiene una larga tradición en esta materia, tiene ya muchos años el instituto haciendo estos trabajos y veamos que hasta hace algunas décadas incluso hacía a mitad del censo estos famosos, y sigue haciendo desde luego estos famosos conteos rápidos, conteos de intercensales, ¿no? Cada 5 años, en donde sí únicamente se revela una foto número de habitantes, ¿no? El número, nada más en el intermedio, solamente los levantadores censales, los encuestadores nos hacen la pregunta de cuántos viven y nada más, ¿no? En ese sentido, digamos, yo alguna vez he tenido oportunidad de platicar con colegas de otras partes, sobre todo de Centroamérica, y les parecía como muy complicado, incluso los mismos cubanos que han desarrollado estas técnicas también de manera importante, se les hace, cuando conocen el instituto, el INEGI, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en Aguascalientes, en sus oficinas centrales, y es un monstruo de instituto, entonces de pronto les parece que cómo podemos tener algunas fallas, no sé qué, cuando de pronto el territorio de ellos, pues a lo mejor es Querétaro, ¿no? O Tlaxcala o algo por el estilo, ¿no? O sea, un porcentaje minúsculo, ¿no? Del territorio y de la complejidad física y social que este territorio representa para un levantamiento censal. Entonces, las metodologías permanentemente se están actualizando, permanentemente se están, no solo actualizando, sino como depurando, orientando cada vez mejor justo a estos atributos del territorio mexicano. Entonces, digamos, yo quería empezar un poco platicando nada más como en ese sentido de tener una idea clara acerca de qué es el censo, ¿no? Porque sí me parece que es un instrumento que además, otra cosa que se me olvidaba decir es un momento de presupuesto importante para los 126 millones de habitantes que vivimos aquí. O sea, contarnos se requiere de una muy buena cantidad de dinero. Oye, preguntas. Tú dices, por un lado, bueno, pues se está gastando mucho dinero en un censo. Uh-huh. Pero además hay conteos rápidos. Pero además ya se hizo un esfuerzo en 2010 por obtener un censo. Y se pueden hacer proyecciones. ¿Por qué sería importante hacer un censo? ¿Por qué de repente tendríamos que estar sacando más información? ¿No es un poco controlar a la población, que esa es parte de lo que podría ser una visión oscura del lado de obtener información? Y por el otro lado, pues la tecnología también debería de estar ayudando. Digo, pues sí sería fácil de repente estar midiendo con tecnología, pues dónde está la gente, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué sería importante hacer ese censo, ese esfuerzo, ir a tocar a las casas? Porque además el año pasado, 2020, pues se hizo bajo condiciones de riesgo enormes. Entonces al final, bueno, pues por todos esos lados de repente me suena un poco complicado. No sé si le damos la palabra a Armando y comenta esa parte, o quieres contestarlo, Gustavo. Pues, si me dan oportunidad, muy, muy rápido, ¿no? O sea, yo pensaría que el censo no hay forma de, digamos, de que tecnológicamente, como tú lo señalas, podamos hacer estas proyecciones estadísticas, ¿no? Me parece que si nosotros vemos las proyecciones que teníamos en los años 80 para los 2020, las proyecciones no coinciden con los datos que el censo está arrojando, ¿no? Creo que hay por ahí, ya habrá oportunidad durante esta charla de platicar algunos de los factores y de las variables que se están combinando en el territorio para esta expresión demográfica que hoy tenemos diferente a la que se proyectaba hace 40 o 50 años. En ese sentido, me parece que digamos, como para tener datos fidedignos, sí es muy importante
levantar el censo. El tema oscuro que señalas de controlar, ese siempre ha existido en todos los gobiernos, ¿no? Siempre saber en dónde vivimos y cómo vivimos siempre es importante, ¿no? Y más si lo pensamos en este año, que es un año electoral. Ahí me quiero quedar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Perdóname, bueno, pues ya te dimos la palabra, Gustavo, y con estas preguntas un poco para tratar de poner en contexto a todo mundo. Tal vez para algunos las preguntas pues resultarían un poco fuera de lugar, pero bueno, pues yo creo que era un poco para dar contexto. Armando Cuellar, ¿tú qué es lo que comentarías como inicio, como contexto de este tema de la población? Claro, pues muy en la línea de lo que comenta Gustavo y lo comenta Héctor, la importancia que tiene este censo yo diría, es fundamental. Fundamental tanto para quienes nos hemos dedicado en algún momento a diseñar política pública y también para aquellos ciudadanos de a pie que en algún momento dirían, bueno, ya pasaron, ya me contaron, y pues esa información pareciera como que no tiene ya relevancia, ¿no? Como que queda encajonada, ¿no? Se rebota un tiempo y ahí muere, ¿no? Bueno, yo hoy quiero como comenzar con muchas de las conclusiones o en algunas conclusiones que ha dado el director del INEGI, Julio Santaella, me parece que ha hecho un gran trabajo de difusión de los datos del censo, y lo que él comenta en cada entrevista que tiene es, prácticamente cuando finalizan sus diálogos, es no hay peor información que la que no se usa. Y tiene toda la razón. Es decir, necesitamos posicionar la información del censo para reconocernos y vernos en el espejo colectivo en el que estamos inmersos. El propósito del censo 2020, que por cierto es el más grande de la historia, es el censo más grande que se ha hecho a lo largo de la historia de México, es producir información estratégica sobre la estructura y la distribución espacial de la gente, de la población, es ver dónde estamos. Es conocer las principales características demográficas, socioeconómicas y culturales de la gente. Y a colación de esto, no solamente es quienes pisan territorio mexicano, es decir, también se incluye al personal del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, con la ayuda del censo, podemos dividir esta presentación de datos que se hizo en una primera parte. Va a haber una segunda parte el próximo 16 de marzo, al dar a conocer el cuestionario ampliado por parte del presidente del INEGI. Este primer gran rubro, que yo denominaría el perfil demográfico al 2020 de México. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos salimos? Bueno, aquí voy a tratar de no dar todas las cifras, porque bueno, evidentemente sería una locura, pero sí las que me parecieron a mí muy importantes y que merecen una reflexión. Primero, somos ya al 2020 poco más de 126 millones de personas. Esto significa más o menos 14 millones de personas más de lo que éramos en el 2010. Evidentemente, seguimos creciendo poblacionalmente, pero si uno analiza históricamente la tendencia de crecimiento que teníamos en décadas pasadas, vemos que esta tasa de crecimiento está deteniéndose o se está desacelerando. La tasa de crecimiento pasó de 1.4 a 1.2. Esto significa que ya no están naciendo tantas personas en comparación con décadas pasadas. Y esto hace sentido porque si uno recuerda, por ejemplo, las campañas contra esta explosión demográfica que se dio en los 80s, 70s, 80s, pues uno recuerda las campañas que el gobierno llevó a cabo para decir esta campaña de pocos hijos para darles mucho. Yo la recuerdo, yo era un niño, pero la veía y decía, pues sí somos muchos, ¿no? Pero vivíamos en familias que, al menos la familia chica, pues era de 5 personas, ¿no? Las chicas, ¿no? Había en los 70, 60, pues las familias típicamente modelo, pues medían más o menos entre 6, 8 personas, ¿no? Entonces, hablamos ahorita que en el 2020 la tasa de fecundidad también está ya muy abajo, está en el 2.1 hijas por mujer, de personas nacidas vivas. O sea, imagínate
en qué punto estamos, ¿verdad? Que podemos llegar ya a una desaceleración muy similar a la que estaban ocurriendo en otros países que están más favorecidos económicamente. Esto no significa que seamos un país viejo, todavía no lo somos, pero estamos ya rumbo a eso. La edad mediana que detecta el censo es de 29 años. ¿Qué significa esto? Es decir, la mediana, esta medida estadística que se usa básicamente como para dividir a una población exactamente a la mitad, ¿no? Es decir, si tenemos una población del 1 al 11, la mediana sería 6. Bueno, en el caso del censo, lo que nos está diciendo es que de los 126 millones de personas que somos, pues bueno, la mediana en edad es de 29 años. Y esto creció en 2 décadas, creció alrededor de 7 años. Entonces, en 2 décadas aumentamos esta tasa mediana y nos habla de este proceso, de esta estructura por edad que viene aumentando y en donde este gráfico que es muy icónico de lo que es el censo, siempre la pirámide, ¿no? En donde la base siempre es gorda porque nacen muchos y hay muchos jóvenes, bueno, eso paulatinamente está desapareciendo, ¿no? La pirámide tenderá en este caso, a volverse un cuadrado. Entonces, por otro lado está el tema de que nacen más hombres, pero viven más las mujeres, ¿no? Es decir, somos más hombres en México, no por muchos, hay un 51% de hombres en México, perdón, de mujeres, y un 48, 49% en el caso de los hombres. Digamos que por ahí hay un tema de aceleración de crecimiento de natalidad de hombres, pero en esperanza de vida las mujeres nos siguen ganando, ¿no? Ok, ya decía, pues es que estaba raro el dato, ¿no? Decía, por cómo ha crecido más los hombres y de repente siguen siendo mayoría 51% mujeres. Está bien, perdóname, ya te entendí la explicación, ajá. Y en el caso de otro dato que también me pareció relevante es las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, hay un total, según nos dice el INEGI, de 16.5% de la población total tiene alguna limitación de su actividad cotidiana, alguna discapacidad o algún problema o condición mental. Esto también es de importancia, sobre todo para poderlo utilizar como parte de las políticas públicas. Y el otro dato también que es de corte poblacional demográfico, la situación conyugal. La situación conyugal también ha cambiado mucho de unas décadas para acá. Han aumentado, en este caso, el número de personas que están en condición de soltería, ¿no? De divorcio, y las personas, en este caso, casadas, vienen en descenso. Esto, pues, desde luego, siempre genera muchas preguntas, sobre todo, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay más gente ya viviendo en unión libre? ¿Por qué hay más gente que ya no se está casando? En fin, ¿no? O sea, son muchas las preguntas que nos pueden detonar este tipo de datos, ¿no? Y sí, bueno, de otros temas, de otros aspectos que también me parecen importantes en mi siguiente intervención. Sí, muchas gracias. Oye, muy interesante los datos. 126 millones de habitantes, reducción de los nacimientos, la edad mediana 29 años. Yo pensé que era más chico, que la gente debe haber sido más, vamos, que la mediana estaba en menor edad, que estaban 22. Nacen más hombres, aunque sigue viendo más tiempo, más esperanza de vida para las mujeres. Y la discapacidad del 16%, eso me sorprende. Eso me sorprende muchísimo, sobre todo, digo, hay colonias, hay zonas que de repente las banquetas o las condiciones para la gente discapacitada son inexistentes, no existe nada, y no existen recursos, libros, opciones para divertirse, para esparcirse. La verdad, qué cosa más impresionante los datos que nombras, me quedo sorprendido. Fíjate que aquí me vienen a la mente dos ideas que vienen precisamente me acordaba de las clases de teoría, de teorías económicas y políticas, ¿no? Una es, por ejemplo, recuerdo que cuando estudiábamos el tema de liberalismo, siglo XVIII,
y empezar a ver los estudios del liberalismo, pues por supuesto viene primero la teoría del liberalismo político, que el gobierno está para resolver las necesidades del pueblo, las necesidades básicas, cosa que aquí habría mucha reflexión al respecto, ¿no? Y luego por el otro lado vienen las teorías de liberalismo económico, que son un poquito posteriores, tal vez ya del siglo XIX, particularmente Thomas Robert Malthus. Malthus nos viene con una teoría de la población que pareciera ser la primera teoría poblacional seria, ¿no? Aunque sí, la verdad sus conjeturas están un poco extrañas y son muy cuestionables. Pero la verdad es que Malthus sí hace una reflexión, oye, la población crece geométricamente, y bueno, tú dirás, oye, es que en 10 años crecieron 14 millones de personas en México. Y por supuesto eso, por una serie de explicaciones que daba Malthus, obliga a que haya más pobres y que la pobreza sea natural y que los controles de la población sean naturales, la gente se tenga que morir por condiciones naturales, por enfermedades, por guerra, por diferentes condiciones terribles. Por supuesto que mucha gente reaccionó frente a esto diciendo pues, que Malthus estaba mal, pero yo he escuchado a gente todavía hoy pleno siglo XXI, que repiten las teorías de Malthus, que dicen es que efectivamente la pandemia respondió a que la gente tiene que reducirse en población, hasta pareciera una conspiración, una teoría conspirativa, ¿no? Como vienen a hacer muchos juegos, el mismo historia esta de Inferno de Dan Brown, en donde nos dice que debe haber una epidemia porque la gente se tiene que morir y tiene que reducir porque la gente está provocando un problema, el crecimiento poblacional. Y bueno, pues la verdad es que es una reflexión que de repente te quedas sorprendido, ¿no? Porque eso se ha demostrado al final que es falso como teoría, ¿no? No es cierto, los alimentos también se pueden producir de una manera muy rápida, la riqueza también se podría generar. Hoy además, a pesar de ser una población enorme a nivel mundial, 8,000 millones de habitantes, pues también estamos hablando de que hoy los alimentos alcanzarían, si estuvieran bien distribuidos, para todo mundo, ¿no? Pero bueno, pues esas son reflexiones que vienen a la mente. Y perdóname, y nada más aprovecho aquí para comentarte mi segunda idea, la teoría acerca de Engels sobre el origen de la familia, ¿no? Y de los matrimonios y de los hijos, etcétera, como temas que al final pueden ser utilizados como control poblacional, control del pueblo, y bueno, pues enajenación del ser humano. Y bueno, pues al final también eso termina siendo una idea que habría que reflexionar junto con estas teorías, decir, bueno, pues la verdad es que también ves más gente soltera, y es lo que también me llamó la atención, ¿no? Lo que dijiste, que hay más gente soltera, menos hijos, y entonces, bueno, pues al final eso también cambia un poquito comportamientos económicos. Y bueno, pues nada más era un poco dar esas reflexiones, a ver qué tanto podríamos reflexionar sobre esas ideas ahorita. Nemesio Romo nos escribe, saludos desde Los Ángeles, como siempre, temas interesantes. Muchísimas gracias, Nemesio. Te mandamos un saludo hasta Los Ángeles, muchas gracias. Gustavo Hernández, ¿qué es lo que tú dirías en esta intervención, esta segunda intervención? Muchas gracias. Mira, pues quisiera retomar algunas de las ideas que ustedes han planteado, como bien señalas tú, como para tratar de ir siguiendo un hilo conductor, al menos de lo que planteaba en su intervención Armando, que me parece verdaderamente atinada. Tengo algunas coincidencias con él y sobre todo, digamos, quiero ir como paulatinamente sumando mis comentarios a lo expuesto por ustedes. Primero, esto que menciona de información estratégica que nos ofrece el censo, y entonces vengo inmediatamente a pensar en el tema de las campañas políticas que ya se aproximan. Si los políticos hacen buen uso, como él decía, de esta información, seguro sabrán qué ofrecer en qué territorios, ¿no? O sea, desde luego que saben que si hay más niños, hay que ofrecer desayunos gratis, hay que ofrecer escuelas primarias, escuelas, guarderías y demás, y si hay adultos mayores, hay que ofrecer medicamentos, o sea, ese tipo de información que revela el censo de población es sin duda información estratégica, y ahora, en estos momentos de campañas políticas que ya las tenemos aquí encima, estoy casi seguro que este tipo de información
será utilizada y ojalá que sea utilizada bien por los candidatos, que ese sería otro tema, ¿no? Hay muchos candidatos que seguramente no saben que ya se levantó el censo, y que ya tenemos resultados y que es información estratégica, pero que a lo mejor ni siquiera la sabrían utilizar, ¿no? Ese es un tema que me parece que sí, lo digo nada más en el sentido de lo que viene, pero como bien lo decía Armando también, para la definición de políticas públicas desde el nivel municipal, estatal y federal, esta información es valiosísima para la definición de políticas y para su gestión. Desde luego que es muy importante. Las políticas públicas deben en México ser medidas. Hay indicadores que nos deberían ayudar a medir cuál es la gestión a nivel municipal, estatal y federal. Y las políticas públicas, desde luego, tendrán que ser evaluadas, ¿no? Por otro lado, quisiera rápidamente hacer mención también de lo que él habla, de esta estructura nueva que ya marca la pirámide de edades o la pirámide demográfica en México. Finalmente estamos empezando a ver, como él lo decía, una pirámide que deja de ser una pirámide, porque la pirámide ya no tiene esa base ancha, ¿no? Entonces, como él bien lo dice, estamos empezando como a formar un rombito, ¿no? Un rombito con una base menos ancha, porque el grupo quinquenal entre los 0 y los 5 años, 4 años de edad, se está reduciendo. Efectivamente, estamos bajando la tasa de natalidad. Sí es cierto que estamos naciendo menos mexicanos. Las parejas están teniendo mucho menos hijos, ¿no? Y como decía él, nos vamos rápidamente al otro tema. ¿Por qué es que están haciendo menos hijos? Hay un proceso en México que por fortuna se está dando. Yo, dentro de los datos que compilaba, es que al menos 38 millones de personas, de estos datos del censo, vivimos o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Toluca, 38 millones de 126, ¿no? 38. Eso quiere decir, lo que hemos platicado ya en algunos momentos, que más del 70% de la población vivimos en áreas urbanas, ¿no? Y no solamente en zonas metropolitanas, pero decir que 38 millones, casi 40 de 126, es un dato espeluznante. O sea, estamos viviendo en las áreas urbanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las mujeres se han empoderado, las mujeres han dejado de ser solamente acompañantes de la pareja, ¿no? O sea, estamos viviendo este proceso de cambio en donde las mujeres, he visto varios documentales en donde lo que te dicen es, bueno, yo también tengo derecho a ir a la escuela, a hacer un posgrado, a tener un buen empleo, ¿no? Se han empoderado académicamente y laboralmente también, ¿no? Y nosotros lo vemos que cada vez se demanda mayor equidad, ¿no? En términos de trabajo, en términos de oportunidad y demás. Y entonces las mujeres están retardando su proceso de ser madre, ¿no? Porque desde luego se incorporan o sea, terminan sus estudios de posgrado alrededor de los 30 años, 30 y tantos años, se incorporan al mercado laboral y por ahí de los 35 se acuerdan que quieren tener un hijo, que quieren vivir la experiencia de ser madres. Entonces tienen a sus hijos de manera retardada, ya como lo dicen los médicos en términos añosos, ¿no? Ya como que cercano a entre los 35 y 40 años. Entonces la mayoría de las mujeres está empezando a solamente uno y en el mejor de los casos 2 hijos en estas áreas urbanas, en estas grandes concentraciones de población, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego que la mujer está empezando a jugar un rol distinto en el tema familiar, como bien lo mencionabas, porque incluso a las mujeres no les interesa casarse, no les interesa tener vida de pareja, les puede interesar en todo caso ser mamá, pero no necesariamente ser esposa. Y entonces el proceso es, pues tengo un hijo y en el mejor de los casos 2. El mejor de los casos, y eso lo dice la estadística que Armando señalaba, la tasa la hemos disminuido del 1.4 al 1.2. Entonces, esto es otro dato que me parece muy relevante. Escuchaba una conferencia del rector de la UNAM en donde decía, el concepto de familia en México ya cambió, o sea, no está cambiando, ya cambió, ya no es el papá, la mamá, los hijitos, el perico, el perrito, no, ahora el concepto de familia es totalmente distinto, pueden vivir mujeres con mujeres, hombres con hombres, o sea, el concepto es totalmente diferente y entonces el proceso reproductivo también ha sufrido esos ajustes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estamos como, sí, ante un México que está reconfigurándose demográficamente. Sí está claro que tenemos una reconfiguración, porque vemos nada más cuáles son, que me llamaba mucho la atención. Otro de los procesos es cómo la ciudad de Guadalajara
dejó de ser el segundo centro de población más importante o la zona metropolitana, ya fue desplazada por Monterrey, cosa que es también muy curiosa y de llamar mucho la atención, ¿no? Desde luego que los procesos, como tú lo decías, de riqueza, esos son procesos de imán para la población, está teniendo es un punto luminoso, es un nodo luminoso que es un punto atractivo para aquellos que quieren emplearse, y ahí es donde están siendo empleados, donde hay mejores empleos, donde hay mejores salarios, y entonces ya desplazó a Guadalajara, ¿no? Que además Jalisco sí sigue siendo el segundo o tercer estado de la República más poblado, pero no la zona metropolitana, ¿no? Sabemos que Jalisco pues, es un estado mucho más extenso, tiene más ciudades importantes, tiene Puerto Vallarta también como un centro nodal importante allá en la costa. Entonces, en ese sentido, me parece que todas estas reconfiguraciones, pensar que Puebla, que Toluca, o sea, esta concentración de Puebla, Tlaxcala, en donde ya si uno ve una imagen de satélite, una fotografía aérea reciente, vamos a ver que ya no encontramos una división en ningún sentido entre Puebla y Tlaxcala, es simplemente una gran mancha urbana ahora, ¿no? Y comentaba con Armando también el tema de Querétaro, que se ha vuelto también una ciudad imán, con mucho trabajo ahí en las zonas cercanas, en San Juan del Río, en Tepeji, que están muy cerca, verdaderamente cerca, ¿no? Es una ciudad que ha crecido al menos 20 veces en 20 años, en temas tanto territoriales, o sea, la ciudad ha crecido así, y ha crecido en número de habitantes, ¿no? Por ahí me quiero quedar. Qué interesante decir eso de que Querétaro ha crecido tanto, qué cosa más impresionante. Así es. Me llama la atención que Guadalajara haya dejado de ser un centro, el segundo centro, para pasar a ser Monterrey. Monterrey lo sigo viendo muy, muy poco extendido para lo que yo pensaba que tenía la extensión de Guadalajara. La verdad es que sí me parece que el dato es muy impresionante y rompe un poco los paradigmas que uno tenía. Así es. Al respecto. Un poco también me tomo el dato que tú dices acerca de las mujeres. Las mujeres ahora quieren trabajar y con eso retardan el proceso de ser madres. Y yo no sé si eso de repente también está un poco jugando. A lo mejor aquí va una pregunta medio complicada, medio compleja, a ver si la elaboro bien. Como para pensar, ahorita estamos en una época de algunos economistas la llaman la era del malestar, porque antes, después de la Segunda Guerra Mundial, para muchos países te esforzabas, trabajaba el hombre, trabajaba mucho, les esforzaba y de repente los hijos iban a la escuela y salían adelante. Y era un tema de esfuerzo, claramente era un tema de échale más ganas, y tenían, pues en mi familia somos cuatro hermanos, en varias familias yo conocía de mis vecinos, también eran numerosos, eran 4 o 5, tuve amigos de 10, 11, 12 hermanos, y la mamá no trabajaba. Y por el otro lado, veo ahora que efectivamente no tienen hijos o tienen uno, trabajan los dos, y el nivel de riqueza no es el mismo, no alcanza de la misma manera ni para pagar universidades millonarias, ni para pagar condiciones de desarrollo económico como el que de repente veías en las generaciones, hablo de mi papá, ¿no? Hablo me imagino un poco las condiciones iguales en las cuales el papá se esforzaba, pues de repente salía adelante y los hijos adelante, y la verdad es que hoy lo veo complicado, y efectivamente lo ligaría a, pues no nada más un tema poblacional, evidentemente también relacionado con un tema económico. Armando Cuellar, bueno, antes que nada quisiera mandarles saludos a nuestros amigos y decirles, a ver, ¿ustedes qué opinan acerca de esas ideas de población? A ver si les parece interesante el tema de ver cómo se interpretan los datos que estamos platicando, los datos del censo, por qué es importante que nos cuenten, por qué es importante también otras ideas acerca del censo. A ver si nuestros amigos nos pueden escribir y decirnos acerca de la importancia del censo y sus interpretaciones, sus datos, qué es lo que les parece relevante. Armando Cuellar, cuéntanos, ¿qué es lo que tú verías en esta segunda intervención acerca del tema de la población y del censo? Claro. No, pues muy conectado con lo que están comentando, particularmente con lo que dice Gus, ¿no? Los datos acertados que da en torno a que las zonas urbanas y principalmente las metropolitanas siguen siendo un polo de atracción poblacional
poblacional, económico en el país. Incluso me parece curioso que si uno lo analiza a nivel municipal, por ejemplo, municipios como Ecatepec ya no están entre los 3 primeros más densamente poblados. Ahora el primer municipio más poblado que tenemos en el país es Tijuana, como municipio, no como ciudad, municipio Tijuana. El segundo es Iztapalapa y el tercero es León, ¿no? Curiosamente, León tiene ahí problemas, todo Guanajuato en general tiene problemas de violencia importantes, ¿no? Y el cuarto lugar de municipio más poblado es Puebla. Entonces, esto también viene cambiando, o sea, es decir, las migraciones, la explicación de por qué unos territorios o unos estados, municipios, se empiezan a disminuir en población y otros a aumentar, obedece como a varios factores. En primera instancia, pues tendríamos que entender las causas de la migración interna. Y una de ellas, según lo que el propio censo nos está diciendo, es que las reuniones familiares empiezan a ser como el motivo, la razón por la primera razón por la que una persona decide cambiarse de lugar para vivir, ¿no? Entonces, una segunda razón es la búsqueda de trabajo, ¿no? Y en esta segunda razón podemos encontrar nuevos polos. Bueno, quizá uno de ellos no es tan nuevo, ya lo mencionaron ustedes, es Nuevo León, ¿no? Con su zona de Monterrey, pero el otro que sí sigue teniendo como un crecimiento importante, me parece que por el sector turístico, es Quintana Roo. Y Quintana Roo está recibiendo flujo migratorio importante. Ahora, si en unos estados, a unos lugares llega, de otro lugar tienen que salir. Eso también nos lo dice el censo, ¿no? Entonces nos dice, Veracruz, por ejemplo, es un estado expulsor de personas, ¿no? Es decir, muchos veracruzanos están buscando o buscaron dónde vivir a lo largo y ancho de la República. Entonces, esto también es muy interesante si lo vemos en un corte de este tipo. Ahora, el censo, desde luego, también nos da a conocer aspectos, sobre todo de avances sobre ciertos temas que son de interés nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del acceso tecnológico, el acceso a Internet. Se nos dice que en 10 años avanzó el acceso a Internet, es decir, pasó de 22%, pasó a 52% el número de viviendas que tienen hoy en día Internet. Eso verdaderamente es un gran dato, es decir, más personas y más viviendas tienen Internet. Contrariamente, el teléfono fijo viene a la baja, ¿no? Aumenta el número de teléfonos celulares, aumenta el acceso a Internet y el teléfono fijo viene en descenso. La educación, también en educación tuvimos, según el censo, en esta radiografía tuvimos avances, ¿no? El grado promedio de escolaridad presenta tendencia creciente y pues ya tenemos ahorita 9.7 años en 2020. En 2000 teníamos 7.5, en 2010 teníamos 8.6. Eso también es un dato muy positivo. La gente se sigue preparando. En temas de vivienda, el promedio de ocupantes por vivienda, ¿no? Que también es un dato que al INEGI le interesa mucho saber, viene decreciendo, un poco como con la tendencia de crecimiento poblacional. En 2000 teníamos en promedio 4.4 ocupantes por vivienda. Hoy, en 2020, tenemos 3.6 ocupantes por vivienda. Entonces, viene disminuyendo. Uno dirá, bueno, eso es un buen dato. Parecería ser como que el hacinamiento está siendo un problema que viene reduciéndose, ¿no? Pero bueno, esa es una lectura un poco superficial. Habría que analizar bien en dónde y en qué condiciones se estaría dando esta situación. Ahora, hay datos, hallazgos, yo llamaría, que fueron muy novedosos por parte de este censo de 2020, que no podríamos hacerlos comparables con otros censos porque es la primera vez que se preguntan. Me estoy refiriendo específicamente a datos de etnicidad. En específico, me refiero al tema de la población afrodescendiente. En esta ocasión, en 2020, el censo marcó un hito porque hizo una pregunta que en relación a, por sus costumbres y tradiciones, si se consideraría usted afromexicano, negro o afrodescendiente.
esta pregunta no se había hecho antes en cuestionarios de otros años. Entonces, fue revelador que alrededor del 2% de la población total se autorreconoce como población afromexicana o afrodescendiente. Esto es importante, es un tema de reconocimiento de multiculturalidad que antes no se tenía. Y contrario a lo que uno pudiera pensar en el tema de etnicidad, población indígena, bueno, ahí sí hay un dato que puede estarnos preocupando. ¿Cuál es este dato? Bueno, redujo la población que se reconoce como hablante de alguna lengua indígena, ascendió más o menos a 7.3 millones de personas, 6.1% de la población total. Esto en proporción a lo que había sido en décadas anteriores, disminuyó un 6% alrededor de ello. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, estamos viendo un paulatino deterioro de personas que se reconocen como personas que hablan una lengua indígena. Entonces, ese dato sí es preocupante en términos de multiculturalidad. Si por un lado estoy empezando a reconocer la población afrodescendiente, por otro lado estoy viendo que viene disminuyendo el número de personas que hablan o que dicen hablar una lengua indígena. Ese es un dato que en términos de etnicidad, pues sí pudiera darnos una alerta, ¿no? Una llamada ahí de atención con las políticas que viene implementando la SEP, sobre todo, la SEP, porque finalmente hay una política educativa que en torno al uso de la lengua indígena para poder escolarizar. Y desde luego a todas aquellas, al INPI, ¿no? Al Instituto Nacional de Indígenas, que creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En materia de entidades federativas, bueno, pues aparece el Estado de México como la entidad más poblada, ¿no? Y bueno, alrededor de eso me parece que se pueden seguir haciendo algunos buenos comentarios, y en mi siguiente intervención hablaré fundamentalmente de lo que creo que son las consecuencias que va a tener inmediatas, las consecuencias que va a tener el censo en lo inmediato. Qué interesantes datos, ¿no? Tanto migraciones, ver esto de que Veracruz es un estado expulsor o que Quintana Roo es un estado que recibe, ¿no? Que lo del internet que dices que creció del 22% al 52%, es una cantidad importantísima, aunque también te deja reflexionando. Solamente el 52% de la población tiene internet, y frente a la pandemia, ¿qué hicieron ese 48%? ¿No? Ocupantes por vivienda se redujo de 4.4 a 3.3, y estos hallazgos de la reducción de indígenas o del reconocimiento de etnicidades afro mexicanas, pues la verdad es que me llama mucho la atención. Gustavo Hernández, ¿tú qué opinarías con estos datos como una siguiente participación, ¿no? Gracias nuevamente. Mira, pues un tema que ustedes saben, a mí, como bien decía Armando, llama siempre mi atención y lo hemos comentado a lo largo de distintos temas, es este tema de la parte de la educación, ¿no? En ese sentido, el que vayamos, sí es cierto. Yo lo he dicho varias veces aquí, reduciendo ya este tema, yo lo he dicho, somos un país de segundo de secundaria. Bueno, según los datos del año pasado, en el censo ya somos de tercero, ¿no? Ya al menos somos de tercero de secundaria, ya somos un país de tercero de secundaria y no de segundo. No hemos dejado atrás la secundaria. Y sin embargo, fíjense nada más qué dato, ¿no? La secundaria como nivel académico es el momento que tiene el mayor número de inscritos, ¿no? Junto con la primaria. O sea, ahí está como un poco extraño, ¿no? O sea, en donde hay más personas que desertan de seguir en la escuela, sobre todo es en el bachillerato. Hay muy pocos que siguen a la universidad y todavía mucho menos que están en un posgrado, ¿no? Me parece que ahí sí tenemos todavía, aunque mejoramos un año, en 10 años, me parece que el dato, como dice Armando, hablando de las consecuencias, seguimos siendo un país, bueno, que crecimos un año escolar en 10 años, es un crecimiento sumamente lento, y como él hablaba, las consecuencias son graves, las vivimos todo el día, porque la violencia que estamos viviendo de manera permanente en las calles de México, ya no de algunas ciudades, sino ya lo vemos muy generalizado en prácticamente todo el territorio nacional, en buena medida
está vinculado con estos términos de no hemos ido a la escuela, desafortunadamente, no tenemos acceso a un buen empleo, no tenemos acceso a un buen salario y entonces generamos estas cosas, ¿no? Por otro lado, generamos estas conductas sociales que no necesariamente son como lo que estamos queriendo. Por otro lado, quería comentar estos rollos también de estar como en un control natal, que parece que eso es en lo que sí ahí tenemos palomita como país. Pareciera que, como decía Armando, las políticas públicas planteadas desde los 80s, en donde la familia pequeña vive mejor, es cierto que si somos menos les damos más y demás, me parece que están funcionando como política pública. Sin embargo, el otro tema explicado por economistas es las crisis recurrentes son las que dicen no puedo seguir teniendo tantos hijos, ¿no? En la medida en que nos hemos preparado académicamente y en la medida en que las crisis han sido recurrentes, pues yo puedo decir que toda mi vida he vivido en crisis, dándome cuenta o no. O sea, cuando yo iba a la primaria, a la secundaria, seguramente no sabía que México estaba en crisis, pero siempre he vivido en crisis yo. O sea, nunca he estado en un momento que no tenga crisis en mi vida, estas crisis económicas recurrentes en el país, y me han tocado creo que la más profunda, el 94, profundísima, ¿no? En ese sentido, me parece que eso también ha sido un elemento económico que ha favorecido la baja de la natalidad, ¿no? Este proceso que tú explicabas, Hudson, yo lo puedo explicar como vivo, o sea, como lo he vivido yo. Mis papás tuvieron 8 hijos, nosotros somos 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. De los 8 hijos, mis papás, si no mal recuerdo yo, tienen 7 nietos, o sea, ni siquiera hemos tenido, o sea, hay hijos de mis papás que no tienen hijos, ¿no? Quien más tiene son 2, yo tengo 1, y así nos vamos, ¿no? O sea, este proceso que yo veo en mi familia es un proceso que se repite mucho, como tú lo decías. Las familias, sí es cierto que antes tenían 6, 8, 10, ¿no? 10 hijos, hoy tienen esos hijos, hoy están teniendo, seguramente el que más tiene son 2 hijos, ¿no? Yo tengo la oportunidad de preguntar en el aula a mis alumnos, ¿y ustedes cuántos hijos piensan tener? Y en el mejor de los casos me contestan que 1, ¿no? Por ahí hay quien con ciertas diferencias te dicen, no, pues yo hasta 3, bueno, está bien, pero son muy pocos, ¿no? Quizá por grupo, un grupo completo de 30 alumnos te dice, yo en el mejor de los casos, 1 hijo, ¿no? Entonces, este proceso demográfico que estamos aquí ya viendo en esta fotografía, en esta radiografía del país, me parece que sí tiene que ver no solo con estos temas, sino este punto económico en donde las crisis ya no nos permiten tener 2, 3, 4 hijos, porque ¿cómo los vamos a mantener? Nos preocupa mucho cómo mantener a más de 2 o 3 hijos, ¿no? Me parece que ese es otro tema central, como bien lo decía Armando, el tema económico está siempre ahí de manera satelital al número de hijos que queremos tener o que podemos tener. Y finalmente, nada más quería hacer como sí énfasis en esto que Armando señalaba, que me parece un punto central, cómo hay diferencias, o sea, un punto central en el análisis de la distribución espacial de la población, cómo hay diferencias, porque resulta como curioso cuando uno trata de chocar o de empatar los datos de el municipio que tiene el mayor número de habitantes, que no necesariamente es el tema de la densidad, sino el número total de habitantes. Resulta que Tijuana, como municipio de Baja California, es el municipio más poblado, y el Estado de México es el estado más poblado, ¿no? O sea, ahí hay como, de pronto uno no entendería eso, ¿no? Cuando uno, como bien me parece que coincido perfectamente con Armando, cuando uno empieza a hacer esos análisis regionales en donde vemos que los espacios son diferenciados, vemos cómo se vuelven municipios imán y estados que desde luego tiene que ver con su crecimiento, con la atomización de la distribución de la población, ¿no? Eso me parece que es fundamental para poder entender estos análisis, ¿no? Pensar en lo que decía de Veracruz, que aún teniendo una de las zonas metropolitanas más importantes del país, que es la de Veracruz, Boca del Río, ¿no? Porque ocupa el 6º, 7º lugar, despuesito de Puebla, resulta que es un estado también expulsor de migrantes, ¿no? De las zonas, de las vastas zonas rurales y pobres que tiene en la sierra de Zongolica. Valdría la pena echarnos un ojito por ahí para que veamos, como tú lo dices, cómo vive la población en esa zona del estado de Veracruz. En el mismo estado de México podemos encontrar municipios de élite como
como Whisky Lucan, ¿no? Y nos vamos a Ecatepec y ya vemos los problemas que hay hoy día para la vacunación, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, me parece que el análisis de la distribución de la población, desde luego, Quintana Roo con Cancún sigue siendo un imán para todos aquellos retirados norteamericanos que son estadounidenses, canadienses, que quieren venir a pasar sus últimos años de vida al Caribe mexicano, que les ofrece esa facilidad, esa posibilidad, ¿no? Desde luego que por eso lo recibe muy bien. Lo decíamos también en algún momento, en alguna otra charla, la riviera del lago de Chapala está lleno de canadienses que vienen retirados, que vienen a vivir, no solamente, como decía Armando, aquellos que trabajan en las embajadas de los diferentes países aquí, que también han sido contados porque viven en este país, sino todos estos retirados, que es lo que predomina, ¿no? La gente europea, actualmente muchos europeos, canadienses y menormente gringos, los gringos están dejando de venir a México, pero sí los europeos y los canadienses siguen viniendo en edades avanzadas, a más allá de los 70 años, a vivir tranquilamente con sus pensiones, que dicho sea de paso, son muy diferentes a las que tenemos en México, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Oigan, a ver, a los dos les preguntaría, yo creo que tres temas. Uno es, efectivamente, estamos hablando ahorita de población extranjera. ¿Y qué pasa con el censo cuando encontramos más población extranjera? A mí me llama la atención de repente también, así como nombraste Quintana Roo, no sé, Baja California, Nayarit, Jalisco, todo lo que es la parte de Vallarta o la Riviera Nayarita, también está ahí mucha población extranjera. ¿Eso es cómo los cuenta el censo? ¿Cómo los maneja el censo? ¿También es un conteo? Sí, también porque son habitantes que viven en el territorio mexicano y ellos declaran vivir en México de manera legal, no están como turistas, no están de paso, sino declaran vivir de manera legal en México y son contabilizados en el censo como un ciudadano más que habita en el territorio mexicano. Correcto. Oye, y en ese sentido, a lo mejor aquí, Armando, la pregunta también sería, bueno, ¿y qué pasa con la población mexicana que se cruza la frontera? Por más muro que haya puesto Donald Trump, que al final ni lo terminó de poner, y las amenazas de deportar gente, pero deportó menos que Obama, al final de repente, pues sí estamos hablando de que era normal que se cruzara mucha gente, que además no son criminales, son trabajadores, y de todas maneras, bueno, pues ahí se estaban cruzando, y sé que a lo mejor puede haber más restricciones, pero de todas maneras se cruzó mucha gente. ¿Qué pasa con esa población? ¿Cómo se cuenta? Al final no. Hay estimaciones, desde luego el censo como tal pues es presencial, es casa por casa y pues evidentemente se tiene que contar con la información que da el ocupante de la vivienda, ¿no? Puede ser que a lo mejor la señora diga, sí, vivo con mi esposo, aunque mi esposo no esté, ¿no? Y esté en Estados Unidos. Exactamente. O bien puede no incluirlo, ¿no? A partir del dato que se da. Yo diría que es un sesgo menor, porque hay otros mecanismos, herramientas para poder medir la migración o la inmigración, mejor dicho, que produce México. En el caso de lo que preguntabas al principio, se le denomina población nacida en otro país y que radica en territorio mexicano. Así es. Esa población asciende en el último censo a 1.2 millones de personas, de las cuales más o menos el 65% son nacidas o nacieron en Estados Unidos y más o menos llegaron a residir de otros países. Hablo de Venezuela y Colombia, fundamentalmente, ¿no? O sea, Guatemala, que son personas que ahí. Los guatemaltecos también se han venido a vivir. Guatemaltecos también. O sea, digamos, hay una variedad de países, pero los que en este caso protagonizan esta proporción son esos países. Haitianos en Tijuana, hay una comunidad de haitianos ahí en Tijuana que se vinieron a México tratando de pasar a Estados Unidos y terminaron quedando ahí. Oye, otro dato, en 2030, ¿qué esperamos? 146 millones de mexicanos. 2030, más o menos estamos hablando de una proporción parecida, ¿eh? Estamos hablando de unas cantidades bestiales cuando además hay más tecnología, más desplazamiento de gente de trabajos, ya no va a haber tantos trabajos para que haya tanto ingreso. Hoy ves los temas de empleo y si quieren un doctor
con maestría y con estudios especializados, etcétera, que además hable varias lenguas y le pagan 8,000 pesos, y entonces, bueno, pues al final te quedas, oye, ¿qué va a pasar con esa población? 146 millones, pues que estoy aquí calculando una regla de tres simple, de hoy al 2030. La verdad es que sí espanta un poco el número, ¿no? No sé, ¿ustedes qué pueden opinar al respecto, Gustavo? Mira, yo pensaría que si esa regla de tres que tú dices se confirmara dentro de 10 años, personalmente pienso que el dato para espantarnos tanto, o sea, sí es un dato con el que hay que tener cuidado, pero creo que no hay que espantarnos tanto porque en algún momento revisaba estadísticas históricas y lo que estaba como proyectado para el 30 era que viviéramos en México, de acuerdo a esas tasas de crecimiento que traíamos, hasta 180 millones de personas. 180, ¿no? En ese orden de ideas, me parece que nada más sería como que nos regresaran a todos los que están trabajando en Estados Unidos, indocumentados o documentados, ¿no? Pero con esos completaríamos esos 140 millones de habitantes, que creo que en 10 años a estas tasas incluso podría ser menor, creo, ¿no? Oye, nos queda muy poquito tiempo, disculpen, es un tirano el tiempo, yo tenía esas dudas. Armando Cuellar, ¿con qué concluirías en un minuto? Gracias. Fundamentalmente creo que los datos del censo en lo inmediato van a tener impactos en tres decisiones de políticas que son fundamentales. La primera es en el tema de la ley de coordinación fiscal. Una de las variables que se usa para calcular la cantidad de recursos que se transfiere de gobierno federal a los estados es la población. Un segundo uso va a ser el tema de redistritación electoral. Es decir, ahorita el INE tiene una redistritación territorial con base en la población asentada que tenía en 2015 y 2010. Eso se va a actualizar. Entonces también va a haber una nueva redistritación con base en los datos del censo. Y en tercer lugar, pues vamos a tener desde luego el nuevo cálculo que haga el Coneval de la pobreza multidimensional. Utiliza los datos del censo 2020 para calcular, hacer la nueva medición de la pobreza y cómo nos fue en esta década. Me parecen tres valiosos utensilios y que tienen un impacto en nuestra vida diaria como habitantes, ¿no? Es decir, para quienes no son especialistas, de cualquier modo se van a ver afectados por las decisiones que el propio censo genere y que, bueno, está para eso, ¿no? Y concluiría con lo que dije. No hay peor información que la que no se utilice. Qué interesante, qué impresionantes datos. Gustavo Hernández, Bien, minuto. Muy breve, rápido, nada más haciendo eco de esto que me parece muy interesante con lo que concluye Armando en materia de la distribución del presupuesto. Efectivamente, considera el número de habitantes que vive. Eso es un problema muy serio en alcaldías en la Ciudad de México, sobre todo que presentan un importante número de habitantes flotantes, esta población flotante, porque la alcaldía de Cuauhtémoc hasta hace algunos años tenía 4 millones, 3 millones de habitantes registrados en la alcaldía, pero en los que entran y salen por el tema laboral, ¿no? Sabemos, las alcaldías del oriente de la ciudad son las que donde duerme la población, viene esa mano de obra a trabajar a Cuauhtémoc, y aquí tiene que darle todos los servicios durante el día y solo van a dormir a otras alcaldías, y eso genera un problema en donde para poder suministrar el agua, para el tema de la basura, hay un montón de temas ahí relacionados con esto de el presupuesto tiene que ver con el número de habitantes registrados, no con esta población flotante. Y finalmente concluyo muy rápido, nada más hablando de esto que también decía Armando, dentro del censo, no se me quita lo geógrafo y les digo que la unidad para hacer el levantamiento censal, cartográficamente hablando, se llaman AGEBs, que son áreas geoestadísticas básicas, que son las que sirven justo para esta redistritación, que además es todo un tema. La escala para generar los AGEBs, cada censo también se reconfigura. Claro, por supuesto. Pues nada, pues muy interesantes datos, una reflexión muy, muy importante. El tema de la población, el censo. Yo les agradezco muchísimo. Armando Cuellar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Triálogos. Gustavo Hernández, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A los dos. Y muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos estuvieron viendo. Betty Gutiérrez, Nemesio Romo, les mandamos un saludo.
a Alma, le agradecemos todo su apoyo en la producción y pues muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en Triálogos. Gracias, hasta luego.